Seguimos con el curso Conciencia y Salud Emocional, que hacía meses que tenía pendiente de subir el siguiente vídeo. Bueno, pues aquí lo tienes, después de ver qué son las emociones, cuáles son las emociones básicas y después de ver también cuáles son los instintos humanos de donde emergen las emociones. Te dejo aquí en la descripción del vídeo la lista completa del curso por si no lo has seguido. Hoy vamos a ver, en la medida de lo posible, porque todo esto es mucho más complejo y se da de una manera muy particular en cada uno, vamos a ver cómo las emociones se mezclan y se pervierten, estructurando mezclas emocionales complejas que están compuestas de las emociones más básicas que ya hemos visto: el miedo, la agresividad o la rabia, la tristeza y la alegría. La alegría queda un poco más al margen en los cócteles emocionales dolorosos que se arman, aunque también la encontramos mezclada con el miedo, por ejemplo, para dar lugar a la sorpresa. La sorpresa es una mezcla de alegría y de miedo, y la alegría la encontramos mezclada también con la rabia para dar lugar a la euforia. No obstante, la mayoría de los cócteles emocionales, sobre todo los más, podríamos decir, bloqueantes, dolorosos, que nos producen mayor malestar, están compuestos de miedo, de rabia y de tristeza. Hoy vamos a ver cómo se forman y hacia el final del vídeo te nombraré unos cuantos de esos cócteles con las diferentes emociones que lo conforman. Te invito pues a que te quedes hasta el final. Por si no sabes quién soy y lo que hago, yo soy Alberto Mena, soy terapeuta de integración psicocorporal, tengo consulta en la provincia de Barcelona, más concretamente en Barcelona, en Arenys de Mar y en Sabadell. Acompaño procesos terapéuticos presenciales y también online. Si estuvieras interesado o interesada en contactar conmigo, tienes mi email aquí más abajo en la descripción del vídeo, así como mi teléfono y mi web profesional. Pues entramos en materia. Las emociones empiezan a mezclarse con mayor frecuencia y consistencia a partir de la primera y la segunda infancia, en el gran ciclo de desarrollo que va de los 0 a los 6 años. Te pondré algún ejemplo para que lo puedas entender mejor. Un niño de 4 años reclama la atención de su padre, quiere jugar con él. En ese momento, para el niño, eso es algo muy importante. El padre le ha dicho que en 5 minutos jugaría con él y han pasado esos 5 minutos o incluso más. De inicio vemos cómo ahí está pulsando la necesidad de atención en el niño que quiere jugar, además de la necesidad de conectar y de compartir con su padre. Pasados esos 5 minutos, el niño le reclama, pero el padre sigue con su teléfono móvil. ¿Qué puede suceder a continuación? Bueno, pues ahí el niño puede enfadarse, por ejemplo. Pero pongamos que el padre sigue sin atenderle porque sigue con su móvil, a pesar de ver cómo su hijo le reclama. Entonces el niño se va sintiendo cada vez peor, empieza a sentir un malestar físico, corporal, desde su cuerpo se empieza a activar una carga energética y a partir de ahí el niño se enfada cada vez un poco más. Y con razón, con su razón, porque su padre le ha dicho que en 5 minutos jugaría con él y ya han pasado 5 o más. Además, no le da prácticamente ninguna respuesta. Por tanto, el niño insiste, incluso se enrabia para reclamar una respuesta y de repente el padre se enrabia con él para que no le reclame más. Ahí el niño de entrada se asusta, siente miedo, pero aún así se repone y le sigue insistiendo. Pero entonces el padre se enrabia aún más. Llegados a este punto, el niño está asustado, aunque también está enfadado. Pero no puede enfadarse porque su padre se puede enfadar más aún. Ahí vemos cómo las emociones tratan de gestionar la satisfacción de la necesidad instintiva. En este caso vemos que el niño no lo consigue y acaba llorando por la injusticia que siente, además de sentir un dolor profundo en su cuerpo. En este caso, vemos cómo la agresión que sentía el niño al principio se ha ido convirtiendo en rabia, se ha mezclado con el miedo y finalmente la rabia y el miedo se han mezclado también con la tristeza.
Y ahí tenemos el pastel, el cóctel emocional que se ha armado por las no respuestas o por las respuestas negativas del padre, que no sabe gestionar el conflicto ni la necesidad de su hijo, sino que más bien impone su voluntad sin que le importe lo que a su hijo le pasa y lo que su hijo siente. Desde la mezcla inicial de miedo y rabia se puede ir generando ira en el niño, por ejemplo. Y con el tiempo y el paso de los años, resentimiento, orgullo, violencia incluso en fases más avanzadas, en que muy probablemente se sumarán otros conflictos similares. Cuando además de miedo y rabia se suma la tristeza, se puede armar otro cóctel emocional muy generalizado, que es la culpa. La persona se puede sentir culpable por necesitar y se puede sentir culpable si se enfada por reclamar lo que necesita. Entre otras posibilidades, yo aquí solo estoy poniendo un ejemplo. Si siento culpa y me quedo en la culpa, ahí emocionalmente no siento nada. Me queda una sensación de malestar conmigo mismo. En la culpa desactivo las reacciones emocionales, me anestesio de ellas, me disocio en esa medida de mi cuerpo y me quedo con el aprendizaje de que no tengo derecho a estar con lo que necesito, pues no me siento que sea merecedor. Tengamos en cuenta que aquí en este gran ciclo hasta los 5 o 6 años se fraguan las bases de los cócteles emocionales que se irán formando con el paso de los años en etapas posteriores, donde se sucederán contextos, situaciones y dinámicas de relación en que las necesidades frustradas y las cargas emocionales se siguen mezclando y aumentando de intensidad. Es importante señalar que la herida que se me produce desde esas dinámicas podrá volver a supurar o se volverá a abrir, por decirlo de alguna manera, en edad adulta, cuando alguna experiencia de relación me toque justo ahí, en situaciones de relación donde no se me preste atención o no se me tenga en cuenta. Es decir, si ahí tengo un daño, cualquier situación de relación actual que me toque justo ahí me hará sentir en alguna medida ese cóctel emocional de fondo. Pasado y presente se manifiestan en el presente. A eso que estoy sintiendo lo alimentará aquello que voy pensando sobre la cuestión en sí. Es decir, pensaré desde lo que siento. Asimismo, lo que siento está arraigado y parte desde las vísceras, desde lo corporal. Y ahí tenemos el cóctel emocional completo que, como vemos, parte de una necesidad instintiva frustrada o agredida que produce un dolor físico, corporal, junto a unas reacciones emocionales que se confunden entre sí porque se mezclan y unos circuitos neuronales que se configuran desde esas experiencias que me harán pensar en función de lo que siento. Me planteo también si somos conscientes de la envergadura y de las consecuencias que esto supone, tanto para nosotros mismos como para nuestras relaciones, que es donde lo vamos a volcar, a veces sin contemplaciones. Tengamos en cuenta también que desde ahí también establezco una relación, un diálogo interno conmigo mismo. Si tienes algo que decir, por favor, deja aquí debajo del vídeo tu comentario. Yo me leo todos los comentarios y también respondo, siempre y cuando que, por supuesto, sean comentarios constructivos. Además de apoyar el canal, cosa que te agradezco con tus comentarios, también contribuyes a enriquecer un poco más el contenido del curso, pues lo que tú comentas también le puede servir a otras personas. Así que gracias por contribuir. A continuación pondré un ejemplo más para que se acabe de entender. En los celos, por ejemplo, que también es un cóctel emocional muy generalizado, el mecanismo es similar, aunque aquí se implica a un tercero. Yo, el otro y un tercero. Un ejemplo podría ser, de ejemplos puede haber miles en cada conglomerado emocional que se forma, pero un caso podría ser cuando, yendo a los orígenes, puedo ser un niño de 3 años y veo que mi madre le presta más atención a mi hermano de 1 año que a mí. Como decía en el vídeo de este mismo curso sobre la necesidad instintiva de nutrición, te recuerdo que tienes la lista completa de vídeos aquí en la descripción del vídeo. En esa época yo básicamente necesito que me presten atención, que me miren, que me tengan en cuenta. En el contexto que planteo, si veo que mi madre le presta mucha atención a mi hermano, el impulso instintivo me puede llevar
a ir hacia mi madre para que me incluya también. Pero si mi madre, que quizá está agobiada con el reclamo de mi hermano de 1 año, se me quita de encima y me aparta sin más explicación, yo me puedo quedar al principio con una reacción de miedo. A continuación, me puedo enfadar reclamando su atención y cuando voy comprobando que no me presta atención, pues puedo acabar llorando, por ejemplo. Y ahí tenemos el pastel completo. Además de estas situaciones de base, como decía, a lo largo del desarrollo se pueden sumar otras con un contenido similar en que a mí me dejan de lado por algún otro. Sumado a eso, y como experiencia colateral, la madre o el padre pueden hacer comentarios en que me comparan con mi hermano para dejarme en inferioridad, por ejemplo, y así se va conformando el cóctel de celos que podrá explotar en cualquier momento en que se den las circunstancias que me lo activen. Subrayo que desde estos líos instintivos emocionales también nos podemos atrapar en edad adulta. Así vemos cómo lo que en un momento dado nos puede desequilibrar y atrapar internamente a todos los niveles no es fruto de que yo haya nacido así, ni es fruto del azar ni de la mala suerte, sino el resultado de unas experiencias de relación en que no se ha atendido ni gestionado satisfactoriamente nuestra vida instintivo-emocional. Y eso tiene unas consecuencias que son estas, entre otras muchísimas. Y bueno, así podríamos seguir con muchos otros cócteles emocionales. Las situaciones desde donde se configuran son absolutamente particulares y de lo más variadas en función de las circunstancias de cada uno. Si nos ceñimos a las mezclas emocionales que pueden conformarse, así en síntesis puedo decirte que en el desprecio o en la hostilidad, por ejemplo, se encuentra una mezcla de miedo y de rabia. La misma mezcla de miedo y de rabia la encontramos también en la envidia, en la venganza, en el orgullo, en la destrucción, en la autodestrucción. En los estados depresivos, en cambio, hay más una mezcla de miedo y de tristeza. Igualmente en la melancolía a diferente grado y en la apatía. En los celos que comentaba y en la culpa y en el estrés hay una mezcla de miedo, de rabia y de tristeza con diferentes matices en cada conglomerado de emociones. Lo mismo sucede en los estados de confusión. Luego dentro del miedo, por ejemplo, sin que haya mezclas con otras emociones, también encontramos diferentes grados, desde la inseguridad, la timidez, la vergüenza, la preocupación, la cobardía, hasta la desesperación, el pánico, el terror. Y bueno, en fin, yo creo que con esto nos hacemos una idea de la complejidad que hay involucrada en nuestra vida emocional. Todos estos conglomerados son mezclas emocionales, como vemos, es decir, no es una emoción, es una mezcla de emociones puras en que nos quedamos con el efecto y lo que nos hace sentir la mezcla emocional. Por ahí ya no sentimos el dolor que tapamos de fondo con esa mezcla emocional, ni sentimos las emociones puras que conforman esa mezcla. Incluso podemos no sentir la necesidad y lo que sentimos es esa mezcla que puede tomar un matiz u otro. Por tanto, aquí empezamos a confundirnos, a enajenarnos de nosotros mismos y del otro y pervertimos la función básica de las emociones. Aquí empieza la desconexión de uno mismo y del otro y aquí se inicia de algún modo la construcción de los mecanismos de defensa y el inicio de la disfunción o de la enfermedad, tanto psíquica como evidentemente física. Entonces es muy importante tener presente que detrás de estos cócteles emocionales donde nos podemos atrapar hay un dolor de base, unas emociones puras que están mezcladas y confundidas y unas necesidades instintivas que han sido frustradas, agredidas y mal gestionadas. La reparación del daño no solo pasa por la expresión emocional pura y dura, como tan a menudo se plantea en determinados ámbitos terapéuticos. Para reparar ese daño es preciso atender las necesidades de base y desgranar todas esas mezclas emocionales que acabo de comentar, desmenuzando las emociones puras que lo conforman. Para ello hará falta paciencia, comprometerse en resolverlo, responsabilizarse y, por supuesto, pedir ayuda terapéutica con cara y ojos para que poco a poco se puedan deshacer estas trampas internas donde tan a menudo caemos. Porque una cosa es nuestra biografía
nuestra realidad interna, y otra bien distinta puede ser la realidad objetiva, la que hay ahí fuera, que desde estas realidades internas, en alguna medida enfermas, podemos distorsionar, o los otros pueden distorsionar también, tanto actuando como reaccionando de formas a menudo rígidas y desproporcionadas. En la próxima entrega te hablaré de las defensas psicocorporales, los mecanismos de defensa, más conocido como el ego, popularmente, que se inicia y se fundamenta precisamente aquí, en nuestra vida emocional, pero que va bastante más allá. Haré una aproximación porque este es un tema mucho más complejo, pero bueno, así tendremos un plano general de la estructura defensiva del ser humano, de la persona, para que por lo menos tomemos conciencia y a partir de ahí podamos situarnos y ver qué queremos hacer con ello. Te veo entonces en el próximo vídeo del curso.